también está educando en cada escuela con lucha consciente. Se une y se organiza el pueblo docente. Desde el corazón de cada escuela y liceo, El Primer Recreo, el podcast de Pueblo Docente. La sensación que me queda es de una preocupación muy grande. Mi primera sensación fue de mucha impotencia. Uno se siente humillada delante de los jóvenes. Ahora estoy muy dolida, pero con el pasar de los días me he sentido más tranquila por el gran apoyo que recibo de mis colegas. Este fue el resultado de una profesora que fue amarrada, recibió insultos y escupitajos. Fue incluso amenazada con un cuchillo por un grupo de estudiantes de segundo medio. Esta historia, que pareciera ser muy actual, la podemos rastrear al año 2001, donde una profesora del Liceo Pedro Lagos de la comuna de Puente Alto relata lo acontecido en su sala de clase, donde fue humillada. Quizá podemos hacer el nexo con un caso muy contingente que ocurrió durante estos días con un colega de Buin. Quizá podemos buscar visiones antropológicas, interpretaciones y explicaciones causales de un fenómeno estructural que es la violencia, pero ¿quién le da consuelo? ¿Quién recupera a un o a una colega agredida en una sala de clase? ¿Cuánto aguanta nuestra vocación? Creo que es relevante pensar que este fenómeno no es nuevo. Este caso ya tiene décadas y pareciera que ese relato está más vigente que nunca. Y por eso en este episodio extraordinario del Primer Recreo queremos de alguna otra manera solidarizar con todos aquellos y aquellas docentes que se han sentido y que han sufrido agresiones, y que este problema estructural de la convivencia escolar lo afrontamos desde la soledad. Y para ello queremos compartir una primera aproximación, una reflexión inicial que como colectivo tenemos, y para ello le doy la palabra al profesor Rodrigo para que pueda leer esta carta, este comunicado sobre este caso, y luego vamos a comenzar de alguna u otra manera a dar nuestras primeras impresiones. Antes de iniciar la lectura, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Pueblo Docente, en Instagram, Facebook y en la página web, donde vamos a subir todos estos materiales que queremos socializar. Profesor. El día miércoles 17 de mayo, en el Liceo A131 de Buin, se generó una agresión al colega en el contexto de una sala de clases. Tal agresión fue viralizada por las propias alumnas que registraron desde sus celulares. Desde ya enviamos nuestro apoyo solidario a él y a los cientos de profesores que mes a mes son menoscabados en su dignidad. Si a este caso le damos una mirada más amplia, esto es una clara expresión de que los niveles de agresión y violencia han experimentado un salto cualitativo y cuantitativo. Ahora son más que antes la cantidad de situaciones de agresión a los docentes, además de los violentas. Una de las razones que explican lo anterior tiene que ver con que la política ministerial de convivencia escolar ha fracasado. La aplicación real de los reglamentos de convivencia se ha ido flexibilizando y relativizando, ya que las sanciones cada vez son más formativas, pero alejadas de sanciones ejemplares, pues muchas veces son tomadas por equipos de convivencia descontextualizados de la realidad en el aula. Esto se junta con la falta permanente de recursos que impide llevar adelante las medidas formativas con los estudiantes, así como con el interés económico de aumentar y mantener las matrículas y las subvenciones por asistencia. En la práctica, hoy los establecimientos no cuentan con ningún mecanismo para hacer valer los reglamentos. Por otro lado, existe un silencio cómplice desde el Colegio de Profesores, que ha puesto el foco en otros temas dejando de lado lo esencial, las condiciones laborales y de aprendizaje en que nos desenvolvemos diariamente.
Demandas como la suspensión a la doble evaluación, jornadas de educación no sexista, pago de deudas a los docentes, si bien son legítimas y necesarias, no tienen ni generan ánimo alguno de movilización por cambios concretos que apunten a dignificar nuestro trabajo. Bajo este difícil escenario, no nos queda otra que masificar y profundizar la acción entre los colegas, discutiendo desde los problemas concretos de nuestras escuelas y liceos las demandas y acciones que nos permitan mejorar los climas de aprendizaje, donde los alumnos cuenten con jornadas escolares que combinen la exigencia académica con el deporte, las artes y las ciencias, mientras que los profesores contemos con condiciones de trabajo dignas, con estabilidad laboral, un sueldo digno y con el tiempo y lugar para desarrollar todas las tareas lectivas y no lectivas, además de cualificarnos a través de un nuevo sistema de profesionalización, sin la actual evaluación docente. A organizarnos para luchar y transformar, normalizar y nivelar rutinas escolares, fin a la jornada escolar completa, fin a la evaluación docente, trabajo estable y sueldos dignos. Bueno, colegas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy día, en este capítulo extraordinario del primer recreo, nos convoca un tema súper ingrato, pero que lamentablemente está siendo súper común. No solamente durante este año, si bien podríamos decir que se ha profundizado durante estos años, pero es algo que, tal como dijo Roberto, se viene arrastrando ya públicamente desde el año 2001. Quizá antes de eso también se daba y no tenemos registros, pero el tema de las agresiones a los profesores es algo que se da de manera constante en las comunidades educativas. Hoy día, como esta agresión tan grave, tan fuerte hacia el colega de Win nos pilló un poco de sorpresa, a pesar de que pasa todos los días. Es extraña la situación, porque claro, decimos que nos pilla de sorpresa, pero que igual lo vemos a diario. Ahí vemos cómo estamos normalizando estas cosas y que necesitamos que se dé un efecto mediático para poder darle una vuelta a estas agresiones que están siendo súper comunes. Hoy día vamos a recopilar vamos a comentar nuestras primeras impresiones sobre este caso. Y en un siguiente capítulo vamos a, ya con un poco más de análisis, de investigación de la información, vamos a ver qué hacer en estos casos paso a paso para también tener orientaciones, porque como decíamos en nuestro comunicado, estamos solo en esta pelea, o así parece al menos. Le doy la palabra, colegas, para que puedan expresar sus primeras impresiones cuando supieron de esta noticia. Saludar a todos los colegas que están cursando el semestre. Está complicada la cosa todavía y con la noticia que recibimos a mitad de semana, como que es muy difícil no impactarse, ¿cierto? No enojarse. Por ahí vi algunas colegas súper apenadas cuando estaban viendo el video. Y yo creo que lo que hay que ahí como contextualizar tiene que ver con algo que no se ha dado post pandemia, sino que es un tema que ya al menos en los últimos 30, 40 años es muy evidente, que es la pérdida de autoridad del profe. ¿Ya? Y la autoridad, no entenderla como de repente se tiende a mezclar como el autoritarismo, sino la autoridad cultural, profe. Una persona profesional que está en una sala educando, vinculándose, enseñando todos los días. Ese tema yo creo que está detrás de este tipo de agresiones, porque si nos focalizamos en el combo que le llegó al colega y todo el contexto de agresión, lo raro, de raro no tiene nada. Entonces, para mí la primera impresión es cuestionarnos el tema de la autoridad, cómo muchos colegas hoy día han normalizado, han tirado la toalla hace rato y como que nada cambia. Y yo la pregunta que me hago es cómo este colega retoma la docencia. ¿Cómo va a volver ese profe en las próximas semanas, luego de la finalización de su licencia? ¿Cómo va a tomar el plumón, el proyector, su idea y se va a parar ante un curso a hacer clases? Ese es el primer cuestionamiento que a mí me generó el video. En esa misma línea, quisiera plantear la reflexión en torno a qué hacemos también con estos estudiantes, ¿ya? Porque aquí también está el derecho a la educación que tienen todos los niños y niñas y jóvenes.
y cómo de alguna u otra manera viene a flote la discusión de usar ciertas normativas como aula segura, que tiene un problema de legitimidad muy fuerte en su creación y promulgación, porque básicamente fue una ley inventada para un par de colegios de Santiago Centro, pero que básicamente como ley nacional influye en todo el espectro de colegio. Y también cómo el hecho de quizá expulsar a un estudiante finalmente es tratar de apagar un incendio con un extintor. Es una medida muy en la urgencia, muy en la contingencia, pero ese chiquillo, esa chiquilla va a tener que eventualmente volver al sistema educativo. ¿Y quién se hace cargo o qué redes se hacen cargo o cómo está de colapsado el tema de las redes de apoyo? Entonces esas preocupaciones también me genera, porque aquí claramente hay una ruptura muy profunda en esa comunidad educativa y que quizás esté en la punta del iceberg, pero que, como comentábamos antes, quizás desde el viejo culiao, el portazo, ciertas, quizás podríamos decir, microagresiones que se van normalizando y que, claro, cuando ya pasa a estos extremos se mediatiza, pero que poco a poco se ha ido destruyendo, corroyendo esta autoridad pedagógica, y creo que es preocupante porque nuestro foco, como decía una colega que en paz descanse, está en el amor pedagógico. Entonces es complejo en este escenario y nos genera muchas inquietudes en este momento. No sé si quién quisiera seguir con la reflexión. Estoy hilando. Bueno, a mí me genera bastante, claro, molestia e indignación lo que ocurrió y lo que uno puede leer de manera muy rápida con los colegas cuando se enteran de la noticia. Creo que como tú bien dices, Roberto, hay un marco jurídico legal que está como en una nebulosa, y que pareciera que el profe, cuando se expone a este tipo de situaciones, que es una cuestión cotidiana, no tenemos de dónde agarrarnos, no sabemos bien de dónde afirmarnos para sentirnos seguros. Y se me viene rápidamente a la cabeza una inquietud que tiene que ver con que efectivamente, claro, uno puede pensar que estas expresiones de violencia que se dan dentro del espacio escolar son una expresión también de cómo está hoy día la sociedad, ¿verdad? Es algo que uno puede entender de manera estructural. Pero de todas maneras eso no puede justificar y no puede ser que normalicemos este tipo de actitudes, este tipo de acciones en nuestras comunidades. Me parece que como adultos responsables de un establecimiento debiésemos contar con la información, con los procedimientos, con acciones específicas que nos permitan actuar ante determinados casos. De lo contrario, hay que asumir de lleno que el tema se va a desbordar siempre y que vamos a vivir en un constante ambiente de caos, y eso creo que no puede ser posible, porque el foco nuestro, de los docentes, así como de quienes trabajamos en cualquier establecimiento educativo, es justamente el aprendizaje y la formación de nuestros alumnos, que por supuesto incorpora este elemento actitudinal, el elemento afectivo, valórico, pero que ante este tipo de situaciones que parece desbordar la normalidad escolar, creo que nosotros estamos totalmente abandonados ante una falta de orientaciones, de claridades, que van desde el marco jurídico, que lo que podría ser, por ejemplo, la aplicación de eventualmente algunas cláusulas del aula segura para casos específicamente donde eso se puede aplicar, bajo netamente una decisión del director. Pero también hay reglamentos internos en los colegios que quedan muy al debe, o sea, desde los recursos que se necesitan para que efectivamente las medidas que se consignan en los reglamentos de convivencia sean efectivos, y que uno sabe que eso en la práctica, en el papel está escrito y suena bonito, pero en la realidad eso nunca se lleva a la práctica. Entonces finalmente queda muy a criterio de quien toma el caso, o del encargado de convivencia escolar o de alguna persona, y entonces ya le perdemos rigurosidad y seriedad a un proceso que para mí debiese tener indicaciones muy claras y de conocimiento público para toda la comunidad, y especialmente para los profes.
Entonces creo que hay un vacío ahí normativo, hay un vacío desde el punto de vista jurídico nacional, hasta como hoy día esto aplica en las escuelas, donde el profe simplemente se ve expuesto y actúa por instinto, actúa por buena intención ante de situaciones que se expone mucho, como fue el caso de este colega que, como bien dan cuenta los registros, intentó separar una pelea que estaba entre dos estudiantes y termina trasquilado él. Entonces, claro, ¿qué pasaría si el profe no interviene también? Ahí recae una responsabilidad profesional, pero uno no está formado ni preparado para andar separando peleas. Entonces ahí viene un problema, digamos, de cómo se gestionan este tipo de acciones que sabemos que ocurren en los establecimientos, especialmente que trabajamos en sectores populares y trabajamos en lugares donde hay alta vulnerabilidad social y los chiquillos tienden a tener este tipo de eventos, pero claro, ¿con qué herramientas nosotros podemos enseñar? Si nos exponemos cotidianamente a este tipo de situaciones, y creo que ahí hay una falencia, ahí hay un gran vacío del cual los profes terminamos, como siempre, pagando los platos rotos. Bueno, personalmente, yo tengo como una mezcla de sensaciones en torno a este tipo de este tipo de sucesos. O sea, para mí como que es algo netamente, casi ya podríamos decirlo como parte del día a día, tener una dosis de violencia o de acciones violentas dentro de la sala de clase, desde acciones de así súper más, podríamos decirlo como por encima, donde hay un diálogo, puede haber palabras malsonantes, quizá podría decirlo, una puteada también hacia el profe, o un mal comentario también, hasta llegar ya al tema físico, que lamentablemente es el caso que hoy día nos convoca. O sea, acá vemos que, claro, hay en este caso un abandono, como han mencionado todos mis colegas en este caso, del docente ante este tipo de situaciones, donde en este caso los equipos también dentro de los colegios se han visto desbordados ante esta acción y no saben, o al menos cómo poder reaccionar ante este tipo de situaciones. O también en casos de, como ha ocurrido también, en donde los mismos profesores que han iniciado procesos de denuncia por su cuenta, donde no han llevado el proceso quizá por las vías que más o menos esperaba a veces el colegio, sino que lo llevan a carabineros incluso. Eso termina también en que el mismo profesor después sea cuestionado también en su labor o en sus acciones también, incluso terminando con cartas de desvinculación a fin de año también. Eso también habla mucho también de la posibilidad, o sea, del tema de que estamos bastante solos en este caso, estamos abandonados en este caso en torno a la violencia y cómo podemos quizá poder solucionar eso. O sea, nosotros en la formación en donde nosotros estudiamos, nos desempeñamos en un principio, nosotros no aprendimos quizá cómo separar estudiantes o terminar con acciones violentas dentro de la escuela. Eso lamentablemente es parte del día a día y ha sido una tónica que se ha repetido por más de 20 años. O sea, uno estuvo en el colegio también, siendo parte de una generación que surgió desde los 90, que en el fondo somos parte de una generación que creció también con entornos violentos dentro de la escuela y ha visto cómo esto se ha ido creciendo a lo largo, y hoy en día es un tema que necesariamente se tiene que dar una discusión, se tiene que hablar de un tema, se tiene que discutir esto, lamentablemente encuentro yo, y tenemos que ver cómo podemos encontrar solución ante esto, creo yo. Eso. Bueno, mi primera impresión está en sintonía con lo que planteaban los colegas. Yo creo que lo primero que me cuestioné fue qué tan solo estamos los profesores, qué tan poco respaldados estamos los profesores, ya sea por las normativas o por los equipos especializados que tienen que actuar en estos casos, porque los niños que son así de violentos no es que de un día para otro fueron violentos. Probablemente esos casos están destinados a orientación, están destinados a convivencia escolar, y el colapso es tan grande que a veces no llegan a abordar esos casos antes de que exploten. Entonces, ¿qué tan solo estamos en esta cruzada
si es que tenemos que llegar a ver un video de una agresión para decir, chuta, esto está mal, siendo que es algo que pasa todos los días. Como decían también los colegas, desde un garabato hasta un grito, hasta un enfrentamiento quizás sin garabato, un portazo, que también a uno lo van desmotivando, porque al final uno no está ahí para hacerle un mal a los estudiantes, lo único que quiere es que aprendan lo que sea que estamos enseñando. Sí, Nico, y solamente como para agregar, yo creo que también está la sensación, y creo que es muy común entre colegas, de que hay estudiantes que tú sabes que son súper complejos y el profe simplemente no se mete nomás. Uno no se mete en esos casos porque sabéis que te expones. Te expones a una agresión verbal, a una agresión incluso física, y eso es porque tú sabes de que el estudiante prácticamente es intocable dentro del colegio. Ni los altos mandos de la escuela tienen capacidad de poder decir qué hacer con el estudiante porque él hace lo que quiere. Entonces creo que ahí hay problemas, ya un problema en el fondo de cómo se está gestionando este tipo de trato y de casos más complejos, que claro, obviamente también es parte de lo que el profe de un problema con el que el profe lidia todos los días. Sí, bueno, nuestra opción siempre va a ser el que estemos unidos, el que estemos organizados, en este caso todos los integrantes de la comunidad educativa, porque el trabajo que nosotros hacemos no afecta solamente al estudiante, sino que a la sociedad en su conjunto. Yo creo que esa es una de las motivaciones más recurrentes para estudiar pedagogía cuando uno habla con los colegas o cuando era más chico, este aporte que uno puede realizar. Entonces, si nosotros estamos solos, es complejo que podamos llevar a cabo ese aporte. Por lo tanto, llamamos a que las comunidades educativas se unan y trabajen este tema de la violencia y de las agresiones a los profesores y a los mismos estudiantes, porque estos chicos no solo son violentos con los profesores, también son violentos con sus compañeros, probablemente con sus familias. Así que de alguna manera tenemos que actuar y ver cómo vamos a resolver este tema. Sí, en ese caso también destacar la acción que tomaron los profes de aquí, los compañeros del colega agredido, de parar las actividades también. Y eso generó también un apoyo masivo por parte de los docentes dentro de la comuna, que fueron a exigir mejores condiciones dentro del colegio, visibilizando el problema y visibilizando a la vez que no es tan solo una agresión, sino que pueden haber habido muchas más, y eso por lo menos es, yo creo, el camino que se debe seguir. Sí, bueno, como hablamos de la unidad, nosotros en el siguiente capítulo vamos a generar esta información para ver qué es lo que debemos hacer en estos casos, paso a paso, para no estar tan perdidos como profe, porque también pasa eso, hay mucha desinformación, y eso es lo que queremos atacar en este programa que viene. Obviamente nuestra idea es que esto no vuelva a suceder, pero también somos conscientes de la realidad, no podemos hacernos los locos, así que esperamos que escuchen nuestro siguiente capítulo, donde vamos a hablar este tema más profundamente y ya con la información clara de cómo tenemos que actuar en estos casos. Muchas gracias. Sí, y llamar a los colegas a que este evento no nos motive a colgar los delantales, sino que a defender la vocación con más unidad, con más organización y con lucha, porque es la única forma de defender con dignidad nuestras condiciones de trabajo. Muchas gracias a quienes nos escucharon, nos escuchamos en el próximo capítulo. Que estén muy bien, no se olviden de revisar nuestras redes sociales, donde va a estar nuestro comunicado, el comunicado también de los colegas de WIN, y muchas gracias al profe Roberto de los controles. Nada que decir, que estén muy bien, hasta la próxima.